Mis hermanos, Dios me los bendiga a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir el último capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 21. Le invito a que lea junto conmigo o que lo anote para cuando tenga tiempo pueda leer este mensaje que nuestro Dios nos envía para nuestra salvación. Leamos pues este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios, y añadió: sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿y qué va a hacer de éste? Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir, pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente
Si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí leemos en este evangelio la tercera vez que Jesús se apareció. Cuando Jesús murió en esa cruz, en ese Viernes Santo, una vez que se levantó de la muerte, se les apareció a sus discípulos para que creyeran. En este evangelio se les presentó a la orilla del mar. Y fíjese bien, mismo Jesús les preparó la comida. Dice aquí en el versículo 9, al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Y Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena. Mismo Jesús les preparó ese almuerzo. Y lo mismo hace nuestro amado Señor con todos y cada uno de nosotros. Cada vez que vamos a la Santa Eucaristía, nos tiene preparada la mesa, ya no con pescados, sino con su cuerpo precioso que Él nos da a cada uno de nosotros. Y si no se acerca al banquete eucarístico, acérquese, arregle todas sus situaciones que tiene para que se alimente del cuerpo de Cristo. Y aquí también vemos que sacaron esa red llena de pescados, no habían pescado nada, pero Jesús les dijo, echen la red a la derecha, y encontraron pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Cuando somos obedientes, hermanos, nuestro Dios nos premia. En este caso, los discípulos no habían pescado nada, pero Jesús les dice, échenla a la derecha. Y obedecieron y recibieron esos pescados. Y esto nos quiere decir a nosotros que nosotros tenemos que obedecer. Aunque no entendamos las cosas, nuestro Dios nos va a premiar por obedecer. En cierta ocasión a Santa Rita de Casia, la Madre Superiora le dijo que plantara una vara seca. Y ella obedeció y plantó esa vara seca. ¿Y qué cree que pasó? Que esa vara seca floreció, porque Dios premia la confianza y la fe que tienen sus servidores. Aquí también vemos que Pedro y todos los que estaban allí, una vez que Jesús murió, estaban desanimados y querían volver atrás a hacer lo mismo. Y fueron a pescar, pero Jesús los encontró y los llamó. Una vez que Jesús nos ha llamado, hermanos, no podemos salirnos de ese camino que Él nos ha invitado. Así como los discípulos estaban desanimados y querían hacer otra cosa, pero Jesús los llamó y los invitó otra vez a seguir el camino que Él les había mostrado. Y aquí también vemos que Jesús se acerca a Pedro, al que había escogido para fundar su iglesia, y le empieza a decir esto. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Sabemos que Pedro negó 3 veces a Jesús. Cuando él estaba detenido, lo negó 3 veces. Y Jesús quería sanar a Pedro de ese pecado. Y es por eso que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y fíjese bien en la primera vez cómo le contesta Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. En la segunda vez, en el versículo 16, le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. En la segunda vez Jesús le pregunta lo mismo, ¿me amas? Y Simón Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y en la tercera vez Jesús
le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y él le contestó, tú, Señor, lo sabes todo. Hermanos, la palabra querer, amar es bien diferente. Usted puede querer a su perro, puede querer tantas cosas, pero amar es algo más fuerte. Por eso cuando alguien le pregunte a usted que si lo ama, contéstele sí, yo te amo. Porque a veces nuestra pareja nos pregunta, ¿me amas? Y nosotros contestamos como Pedro, sí te quiero. No es lo mismo querer, amar. Tenemos que amar como Dios nos ama. Y esto que hizo Jesús fue para sanarlo de esa herida que él tenía, porque a Pedro le dolió hasta el corazón haber negado a Jesús y tenía ese dolor en su corazón. Y una vez que Jesús le dice por tercera vez, Jesús le encarga a sus ovejas. Jesús aquí le da el mando a Pedro. Y Pedro, hermanos, fue el escogido para guiar a la iglesia de Cristo. Así que no se sienta mal si usted le ha fallado a Dios. Pedro también le falló y nuestro Dios le perdonó, porque nuestro Dios siempre perdona. Él es un Dios de infinita misericordia. Aquí también, hermanos, vemos que Jesús le dice a Pedro de la forma que va a morir. Aquí lo dice. Jesús le dijo, en verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirá los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Y dice en el versículo 19, Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme. Sabemos que Pedro murió también crucificado, pero él no quiso morir igual que Jesús. Así como Jesús murió hacia arriba, él quiso que la cruz de él la inclinaran hacia abajo, con su cabeza hacia abajo. Imagínese la muerte de Pedro, cabeza abajo. Si la muerte de un crucificado era terrible, morían de asfixia, imagínese él inclinado hacia abajo. Y todo esto lo hizo por amor a Dios, porque él no se sentía digno de morir como murió el Salvador. Y aquí también miramos que Jesús regaña a Pedro. Pedro, cuando Jesús le dice, sígueme, mira también al discípulo amado, que Jesús amaba y que nos representa a todos, y le dice, ¿y qué va a hacer de este? Se cree que San Juan Evangelista, que es el que escribió este evangelio, era muy joven, hermanos. Era el más joven de todos. Y es por eso que Pedro le dice, ¿y qué va a hacer de este? Y fíjese bien lo que le contesta Jesús. Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Y dicho como hecho, Jesús cumplió esa promesa como siempre Él cumple sus promesas. Juan, el evangelista, él fue el que escribió el Apocalipsis y murió de viejo. Todos los demás murieron martirizados. En cambio, él duró muchísimos años y nadie le quitó la vida. Solamente Dios recogió su alma cuando llegó el tiempo fijado por el Padre. Y esto también nos da buena enseñanza a nosotros, hermanos, para no andarnos metiendo en la vida de los demás. A nosotros, ¿qué nos importa? A veces nos afligimos y decimos, ¿y qué va a hacer de esta persona si yo falto? ¿Y qué va a hacer de esta persona si yo no estoy, si yo no le ayudo? A nosotros, ¿qué nos importa, hermanos? Nosotros tenemos que seguir orando por todos y cada uno de nosotros y dejarle todo en las manos a nuestro Dios. Por ejemplo, en la familia, a veces nosotros como madres decimos, y si el Señor me recoge, ¿qué va a hacer de mi esposo? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de toda mi familia? Usted no se preocupe por eso. Usted siga a Jesús, que nuestro Dios se encargará de todo lo que se quede atrás. Usted sígalo y no quite la mirada de Jesús, porque si quita la mirada de Jesús se va a hundir. Y aquí también vemos, hermanos, si volvemos más atrasito, dice en el versículo 7, el discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua.
Usted no crea que Pedro estaba desnudo. Imagínese, estaba en el mar, en la noche. Esto que dice la palabra es porque Pedro no tenía su manto. Pedro se puso su manto para encontrarse con el Señor, con aquel que la amaba y que le había fallado. Pedro se arregló el manto porque estaba desnudo. En aquel tiempo, hermano, no tener el manto era estar desnudo. El manto le servía a las personas de aquel tiempo para todo. Por ejemplo, si se tenían que quedar a la intemperie, el manto les servía. Era muy fundamental el manto. Es por eso que Pedro se arregló el manto, se cubrió con el manto, pero no estaba desnudo. Es ilógico que en aquel tiempo, en pleno mar, estuviera desnudo. Así que lo que se arregló él fue el manto. Hermanos, hoy en este día, Jesús nos invita a decirle si realmente le amamos. Esta pregunta que le hizo a Pedro, por 3 veces nos la hace a nosotros. Y hoy en este día le podemos contestar: sí, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Digámosle: Señor, tú sabes que te amo, que a veces no sé expresar este amor, pero tú sabes, Señor, y conoces mi corazón, que mi corazón desea amarte, que a veces me equivoco, que a veces hago las cosas contrarias, pero te amo, Señor. Confiésele ese amor a Dios, que Él ya nos ha confesado su amor. Háblele a Dios con todo su corazón, porque es el amor más hermoso, el amor más grande, el amor más fiel que nunca nos va a dejar. Le invito a que lea este capítulo 21 del Evangelio de San Juan, donde nos habla que si hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, dice que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Imagínense todo lo que Jesús hizo en este mundo. Aquí lo dice el evangelista, y es el mismo que vio y contempló todo esto. Así que alégrese por tener un Dios que nos ama inmensamente y que cuida de nosotros todos los días. Le invito a que siga leyendo la palabra. Tal vez usted diga que no aprende nada, pero yo le aseguro que todos los días que leemos la Santa Palabra, algo se queda en nuestro corazón y esa palabra hace eco en nosotros, y cuando viene la adversidad, cuando vienen los problemas, ahí está esa palabra dando vueltas en nuestra cabecita y en nuestra alma. Que Dios le bendiga y que María Santísima, la que guardaba todo en su corazón, nos enseña a guardar todo lo que leemos en nuestro corazón y meditar la palabra y vivirla como nuestro Dios quiere. Que Dios le bendiga.